Les voy a contar una leyenda que me contaba mi padre a mí. Yo estaba chiquillo, mi padre me contó esta leyenda. Porque también... ¿Cómo se comunicaban? Pues hablando. ¿Sí? Pues, ¿cómo no? Pues por lenguaje. Sí. Español, lenguaje, castellano. ¿O qué crees? ¿Qué o qué? Las señas, me imaginé. Las señas. Pinturas, no sé, prehispánicas. Rupestris se dicen. Rupestris. No, señor. No, cuéntese una historia, ¿sabe qué? Mi padre... De tesoros, una bien perrona así. Pues fíjate que esta tiene algo que ver con eso de los tesoros. Fíjate esta que le voy a contar. Estaba yo chico, muy chiquillo, yo tenía como 9 años. Y ya ve uno antes como uno estaba más vivito. Uno estaba más vivito antes. Que tenía, los niños de 8 años, estábamos más vivitos que los niños de 8 años de ahora. Ya estábamos grandes, ya por así decirlo, a los 8 años. Entonces, mi padre, cuando yo iba por allá a ayudarle, que íbamos a recoger barañitas para el fogón, pues para la leña, porque íbamos a la leña nosotros desde muy chicos, ¿verdad? Nosotros no conocimos el gas butano ya estaba yo grande, ya casado, ya creo que ya estaba yo casi casado cuando tuvimos nuestra primera estufa. No, sí, ya estaba yo de gas ya estaba yo casado. Bueno, entonces teníamos que andar juntando barañitas y mi padre, me acuerdo que llegaba de la parcela, llegaba de por allá de la parcela ya tardezón y en la tarde en vez nos íbamos a juntar barañitas y me contaban unas historias bien bonitas de mi padre. Y se me quedó grabada una que creo que nunca les he contado, una historia que mi padre me contaba y hoy se las comparto, una historia que él le llamaba el cuento del gusano de oro. Y hablaba de un hombre y un campesino, y decía que esto era de Guerrero, que según esto sucedió en el estado de Guerrero, ¿verdad? Y hablaba de este campesino allá por Teloloapan, donde decía mi padre, mira, existió por allá en Teloloapan un señor que tenía mucho ganado, era un señor con mucha riqueza, pero había un misterio detrás de su riqueza. Otoniel se llamaba el señor. Era un campesino pobre, que se dedicaba a la siembra de maíz, de calabaza, de frijol. Y todo su patrimonio consistía de don Otoniel, consistía nomás en 2 chivas tenía don Otoniel, un macho y una hembra, 2 chivas tenía nomás. Vivía en una casita por allá en uno de los pueblos de allá de Teloloapan, una casa muy pequeña, y él en su, por así decirlo, en su huerto, ¿verdad?, en su mismo terrenito, ahí ponía maíz cuando era temporada de maíz, o calabazas, o frijol, pero ahí nomás para él vender y de allí él comer. Él, cuando cosechaba, una parte lo vendía y otra parte se lo quedaba para él. Y contaba la historia que un día don Otoniel, andando, sembrando un ecuario de maíz, empezó a caer la tardecita, ¿verdad? Empezó a caer la tardecita. Y mientras está haciendo con la estaca los hoyos en el suelo, pues para echar los granitos de maíz, porque primero es una estaca con un palo así como tipo pistola, ¿verdad? Picuda, y estaba haciendo los hoyos, y va viendo que algo brillaba en el suelo. Me contaba mi papá que don Otoniel se agachó a ver qué era eso que brillaba, pues en una tarde ya pardeando, ya estaba pues por ya el sol ya se estaba metiendo y él todavía estaba echándole. Y va viendo un brillo, pero un brillo muy especial, que se movía, un brillo que aparte de que brillaba mucho, se movía. Y pues don Otoniel se acerca, se agacha y va viendo en el hoyito que él acababa de hacer en la tierra, un gusano. Un gusano, como de unas 6 pulgadas el gusano. Brilloso, brillante, como si tuviera luz por dentro. Haga de cuenta, una luz como si tuviera un foco adentro. Don Otoniel tenía miedo de agarrarlo con la mano. Entonces con la misma estaca, lo levanta el gusano, lo levanta. Y lo empieza a medio tocar con el dedo. Como cuando uno tocaba la plancha caliente y me decía mi papá, se mojaba
la punta del dedo y lo tocaba porque él tenía miedo que fuera un gusano de fuego, un gusano que brillara por fuego. Y lo tocaba a ver si era caliente o si quemaba y no. Y fue como un Otoniel, se lo echa a un morral que tenía y se lo lleva para su casa. Y ahí empieza él a tener al gusano, lo pone en una vasija que tiene él, como en un plato, ¿verdad? Lo pone allí y empieza a mirar al gusano. ¿No? Se imagina en una casa donde la gente se alumbraba con velas, este gusano daba más luz que una veladora. Entonces él, don Otoniel, empieza a darle pedacitos de tortilla al gusanito, o al gusanote, depende, pues, ¿verdad? Le daba pedacitos de tortilla. Y después se acercó a la olla de los frijoles que tenía allí y sacó 2 frijolitos y se los dio al gusano. Y el gusanito empezó a comerse la tortilla, a comerse los frijolitos que le daba. Entonces ahí tienes que don Otoniel. Mira, también emocionados, también emocionados. Se me hace que no se las cuento esta mañana, ¿eh? Bueno, aquí es que don Otoniel se queda un rato pues mirando cómo el gusano comía y se acaba los pedacitos de tortilla, se acaba los pedacitos de frijol. Y le sirve más tortilla, le pone más pedacitos de frijol al gusano. Y se va a acostar y entonces dice, ¿y qué hago yo con este gusano? ¿Lo dejo? ¿Lo dejo allí, lo tapo con algo? ¿O qué hago yo con este gusano? Pues ahí tienes de que le dio que saqué y como que no quiso dejarlo ir, porque era un gusano diferente. Entonces lo agarra con la mano y empieza a platicarle al gusano y lo empieza a acariciar. ¿Ya comites, ¿verdad? Ay, no sé si dejar tiro o quedarte para mí porque eres un animal muy bonito y se ve que traes hambre. Entonces lo que hace don Otoniel, vacía la olla de los frijoles en otro recipiente y la va y la enjuaga afuera y mete el gusano en la olla de los frijoles y le vuelve a aventar más pedacitos de tortilla, le pone como una camita que es como una tortilla, pone la tortilla dentro de la olla de los frijoles, le pone una tortilla y le pone pedacitos y le pone 4 o 5 frijolitos secos y lo tapa y don Otoniel se va a dormir. Al otro día lo primero que hace cuando canta el gallo y que él se levanta de un brinco. Don Otoniel dormía en el piso como era la usanza antigua, dormía en el piso y se levanta y lo primero que hace es ir a ver cómo estaba el gusano. ¿Cuál sería la sorpresa cuando destapa la olla? Cuando le quita la tapadera a la ollita de los frijoles y mire hacia adentro, va mirando que el gusano, para pesar, no tiene ya la comida. Y que en vez de encontrar comida o restos de la tortilla que le había puesto, encontró pepitas de oro. Pepitas de oro. Pedacitos de oro. No, pues don Otoniel se rascaba la cabeza con los ojos pelados, diciendo, ¿cómo de qué? Son pepitas de oro. Y las sacó al gusanito y le empezó a platicar, ¿y esto que me dejaste qué es? Y empezaba a agarrar las bolitas, piedritas, pues como piedritas chiquitas, terroncitos, grasoncitos de oro. Y empezaba a morderlos, los empezaba a morder y efectivamente era oro. Entonces lo que hizo fue limpiarla, nada menso, limpia la ollita y se lleva las pepitas de oro al único lugar donde él podía preguntarle a alguien si eran valiosas o era oro o no. Pues va a la tienda del pueblo y le dice al tendero, oiga, pues que si quería podía hablar con él a solas en un momento aunque no anduviera pues mucha gente allí pues en la tienda, porque luego eran medio chismosos como en todos los pueblos pequeños. Y el señor le dice, ¿sabes qué? Mira, yo creo que sí es oro, pero deberías de llevárselo al maestro de la escuela, él sabe más de eso. Pues ahí tienes que se lo lleva al maestro de la escuela, y el maestro de la escuela que tenía pues más instrucción en todo lo que era pues las cosas pues de saber sí y de los metales, se lo lleva al maestro de la escuela que había ahí en Telolópano, en el ranchito y le dice que efectivamente era oro. Entonces el maestro le dice, ¿qué te parece si yo voy, ahora que vaya yo a la ciudad y me lo llevo yo a ver qué me dice un joyero? Y efectivamente le confía una pepita de esas que había dejado el gusano en la olla.
Y efectivamente llega y le dice, ¿sabe qué? Si es oro, don Otoniel. Y me dijo, ¿dónde se lo encontró? No, pues me lo encontré escardando allí en el ecuarito que estoy haciendo, le dijo don Otoniel. Pues me dijo, lo fui a checar allá con uno, allá en la ciudad, con un joyero, y me dijo que le daba tanto por esta piedrita. ¿Usted quiere vendérsela? Sí, se la vendo, maestro, le dice a él. Se la vendo, pues vaya, véndasela, y tengo otra, me encontré como 3 piedritas. Pues démelas, si me las confía, o vamos juntos. Oh, pues vamos juntos, dijo don Otoniel, y un día ahí va, con el maestro. Pero para esto, don Otoniel empezaba a cuidar al gusanito. Y le empezaba a acariciar y platicaba con él y se lo ponía en la mano y el gusanito le caminaba por el brazo, se le subía hasta acá, hasta el sombrero, se le subía a la cabeza y en la noche lo dejaba con comida y todas las mañanas don Otoniel se levantaba y encontraba 3, 4 piedritas de oro más. Era un gusano de oro, un gusano que durante la noche después de comer arrojaba oro y se empezó a hacer de dinero don Otoniel. Pero no falta la envidia de la gente. Y como en veces hasta la misma envidia viene de la familia de uno. Porque cuando don Otoniel empieza a hacerse de centavos, pues luego, ya saben, como dice el sabio, lo menso, lo enamorado y la envidia, el dinero, no se pueden ocultar. Entonces empieza pues él obviamente a vivir mejor con los pedacitos que le dejaba todos los días, los 3, 4 pedacitos que dejaba el gusano de oro que tenía él en la ollita de frijoles. Pues don Otoniel, que ya sabía dónde cambiar las pepitas, él solito iba a la ciudad y se las empezaba a cambiar por unas cantidades pues que él nunca había visto, ¿verdad?, de dinero. Y se empezó a hacer de vacas don Otoniel. Empezó a comprar un ganado porque a él siempre le había gustado las vacas, pero pues nunca había tenido con qué. Y de repente se miró afincando el lugar que tenía. Y de repente se miró comprando ganado, comprando cuacos. Y ya había comprado que 10 vacas y que había comprado que un caballo y una yegua que más o menos fina en la feria. Y ahí tienes de que empezó a hacerse de dinero y empezó la gente del rancho a ver y que a empezar a meter su nariz donde no les importaba. Pero como les iba diciendo, como en vez de la traición llega hasta de la propia familia y la envidia está, miren, en la puerta de al lado. Es más, ¿cuál es la puerta de al lado? En el mismo círculo de nosotros. Una noche de cantina y de festejo, don Otoniel, tomando aguardiente con su hermano, le confiesa de dónde venía su riqueza. Y allí empezó el acabose de todo. ¿Quieren que les acabe de contar o mañana les acabo de contar? No, una vez. Pues ahorita regreso y se les acabo de contar. No te muevas, que seguimos con más de Don Cheto al aire. Oiga, pues le estoy contando una historia que hay bien que mal ahí la llevamos tú. De las historias que contaba a mí mi papá. Y me contaba esta que a mí me quedó grabada de que estaba yo chico. El cuento del gusano de oro. De don Otoniel y su gusano de oro que tenía el amigo. ¿Le está gustando o qué? A ver, Isela, ¿en qué me quedé? No de vale. La familia de la envidia. Ok, envidia. Todavía no les platico bien, pero ahí está. Pues para la gente que acaba de prender el radio, pues de lo que está perdiendo una historia, un cuento bien bonito. Gusanote. De don Otoniel que se encuentra un día haciendo un ecuarito allí en su tierra. Un gusano como de unas 6 pulgadas que luego después de que lo alimenta y todo va descubriendo que cada mañana el gusanito le va dejando 3, 4 pepitas de oro, pedacitos de oro, terroncitos de oro. Don Otoniel empieza a venderlos con ayuda del maestro de la primaria de ahí, que lo lleva a la ciudad con gente que sabe de eso, y se empieza a hacer de ganado, se empieza a hacer de ganado, se empieza a hacer de centavos don Otoniel, porque pues todos los días se levanta y va mirando ahí en la olla de los frijoles donde le hizo su casita al gusano, que le dejaba estos pedacitos de oro.
Y pues ahí tienes que se empezó a comprar vacas, caballos, empezó a afincar casa bonita y toda la cosa. Empezó a comprar tierras que tenían allá al lado. Las personas les ofreció un dinero para que se las vendieran y pues bien que mal don Otoniel se empezó a hacer de centavos. Don Otoniel, que era un hombre solitario, un hombre de esos solitarios, soltero y toda la cosa, empezó a hacerse famoso y la gente empezaba a murmurar cosas sobre él. Un día llega su hermano, un hermano que tenía, de esos hermanos perdidos, de esos hermanos vagos que se van y se desaparecen. Llega un día y se da cuenta de que su carnal pues ya era de dinero. Ese hermano que tenía, el hermano pobre, el hermano solo, era un hombre ya de hecho y derecho, de casa y de ganado y de tierra y toda la cosa. Y se meten a la cantina a tomarse unos alcoholes. Y ya medio entradones, el hermano que había llegado le dice a Otoniel, oye, Otoniel, y la verdad, ¿cómo te hiciste de centavos? Porque muchas cosas cuenta aquí la gente, que según te encontraste un tesoro y que te encontraste una olla con monedas y eso. No, hermano, eso no es cierto, dice a don Otoniel, no es cierto eso, te lo puedo asegurar. No, pero júrame que no te encontraste dinero, te lo juro, yo dinero no me encontré. Yo no me encontré monedas, ni escarbé abajo de una piedra y me encontré una ollita con dinero. No, nada de eso es cierto, te lo puedo asegurar. Pues mira, hermano, tú que no tenías ni donde caerte muerto y ahora ya tienes tierras y tienes ganado, hasta peones tienes ya que trabajan para ti, hombre. ¿De dónde viene tu riqueza? Otoniel tenía un punto débil. Él siempre fue en su casa, contaba a mi padre, el malquerido por todos. Ese fue el malquerido de los hermanos, el malquerido de los papás. Los papás se encargaban de cuidar a los otros hermanos. Los papás se encargaban de cuidar a los otros hermanos. Los papás se encargaban de cuidar a los más grandes, a los más chicos. Y él, como era el del medio, era como el que todos los tenían abandonados. El papá de Otoniel empezaba a repartir cosas y a él no le repartió, por ejemplo, nada. Entonces él tenía así como que ese sentimiento de quedar bien con sus hermanos. Y cuando su carnal le pregunta que de dónde venía su riqueza, don Otoniel le dice, fíjate, hermano, que yo me encontré un gusano de oro. Un gusano brilloso, y le empieza a platicar la historia. Entonces él es mi mascota. Y ese gusanito yo todos los días lo agarro y platico con él y me lo cargo. Y cuando ando por ahí caminando, el gusanito lo traigo en la bolsa. Y aquí anda conmigo. Y cuando ya le hago sus cariñitos y toda la cosa, lo pongo yo en una ollita. Y todos los días me amanecen 3, 4, 5, 2, a veces ni uno, pepitas de oro. ¿Pero cómo? Dice el hermano. O sea, el gusano la zurra. Pues yo creo. Yo no te sabré decir de dónde las hace. Lo que sí sé es que yo le echo comida de cenar y yo al otro día encuentro las bolitas de oro. Y esas bolitas de oro, pues yo las vendo. ¿Y dónde está el gusano? Pues lo tengo en la casa. Lo tengo en la casa en su ollita. Ok, hermano. Pues vamos festejando, dice el hermano, pero el hermano ya la mendiga envidia le corroía ya al hermano. Y por fin se van a acostar y el hermano le dice, oh, hermano, yo la verdad no creo que va a poder quedar contigo. Es que ya había quedado con una muchacha aquí del pueblo que me iba a ver con ella. Pero mañana en la mañana aquí vengo para almorzar juntos, ándale. Y el hermano supuestamente se va, pero nunca se va. Se queda allá afuera esperando que su hermano se duerma. Y el hermano lo que hace es entrar a robarle el gusano de oro. Cuando el hermano entra, empieza a buscar dónde estaba la olla donde él decía que tenía el gusano. Y obviamente se va a la cocina y empieza a buscar ollas y toda la cosa. Cuando encuentra la ollita esta, por fin encuentra la olla, pero hace ruido, y don Otoniel se levanta con pistola con machete en mano, con un machete en mano. ¿Quién andáis? Se levanta con el machete en la mano, y cuando va viendo el bulto
en la oscuridad, que él nunca supo que era su hermano, le dice que qué está haciendo. Y el hermano saca una pistola y lo mata. Su propio hermano lo mató por la avaricia del dinero. Cuenta la historia que el hermano se llevó el gusano y que el otro día lo primero que hizo fue dejarlo dormir, por así decir, al gusano. Y al otro día que destapó la olla, no encontró más que un pedazo de como si fuera una raíz seca y nada de oro. El gusano se había muerto. Nunca le dio ni un pedacito de oro al hermano avaricioso. Y decía la leyenda, decía mi papá cuando me la contaba, que este gusano nomás se le aparece a las personas de buen corazón. Que no hay ninguna persona puede tener este gusano de oro si no es una persona buena de corazón. Cuando le toca un avaricioso, el gusano deja nomás un zurrón y desaparece, porque él fue lo que encontró, nomás un zurrón seco. Y fíjate nomás cómo el mismo hermano mató a su carnal por la avaricia. Estas eran de las historias que me contaba a mí mi padre cuando yo estaba chiquillo y hoy se las cuento a ustedes.